Quien se mete con México se mete con Venezuela. Quien se mete con los mexicanos se mete con los venezolanos. Señores, se viene algo grande. El gobierno de Venezuela, que encabeza Nicolás Maduro, está analizando que el país se unifique con México y se convierta en un estado mexicano. Esto le da la posibilidad al país poder vender todo su petróleo a pesar del bloqueo y sanciones que tienen las petroleras venezolanas impuesta por Estados Unidos y los países europeos como Alemania y Reino Unido. Además, vamos a conocer qué aportaría Venezuela en esta unión y qué aportaría México. Venezuela, que tiene las mayores reservas de petróleo, y México, que tiene la mayor inversión, una inversión millonaria en refinerías que puede recibir todo el petróleo que tiene Venezuela y el que va a seguir produciendo por los siglos de los siglos. Es decir, que estos países se van a convertir en potencias económicas. Y a esto súmele el nacimiento de la moneda única para vender y comprar petróleo, el petropeso. Ahora bien, Venezuela está analizando pertenecer a México, convertirse en un nuevo estado mexicano. Hay muchos países que quieren unirse con México para aprovechar el crecimiento económico que tiene el país y ahora con el control del corredor interoceánico. Sabemos que Cuba tiene la intención de convertirse en un estado mexicano. Guatemala también, y ahora Venezuela, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, uno de los países con las mayores riquezas de oro y de reservas de gas natural. Para que te hagas una idea de la importancia petrolera y energética que funge Venezuela a nivel mundial, en las próximas semanas el gobierno de Nicolás Maduro viene a México para reunirse con el presidente de China y el presidente de Rusia para entrar formalmente a pertenecer a los BRIC, donde posiblemente ambas naciones se incorporen. Esto le abre las puertas para venderle petróleo a toda China y a toda India, donde tenemos fácilmente más del 60% de la población mundial. Es decir, que es miles de millones de dólares lo que va a lograr Venezuela con un acuerdo comercial tan grande. Los dos países más ricos serán México y Venezuela si llegan a unificarse. En primer lugar, porque México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que puede vender todos sus productos sin pagar intereses a nivel mundial, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Por esa razón, el petróleo de Venezuela estará libre de impuesto y se venderá al costo máximo. Es decir, que si ahora mismo Venezuela está generando mucho dinero por la venta del petróleo, cuando se unifique y se convierta en un estado mexicano, le sobrará mucho más dinero porque venderán el petróleo por un precio mucho más alto del que se está vendiendo en estos momentos. Pero algo muy importante que todos debemos conocer: Venezuela no vende combustible, solamente vende la materia prima, el petróleo crudo. Los barriles de petróleo no tienen el mismo precio que los tanqueros cargados con combustible. Cuando México convierta todo el petróleo crudo de Venezuela en combustible y en la distribución inunde los mercados de petróleo refinado mexicano en combinación con Venezuela, las ganancias y los millones van a comenzar a llover para ambos países. Pero algo importante: no lloverán los millones de dólares, van a llover los petropesos. México con las refinerías y Venezuela con el petróleo van a controlar todas las ventas de energía a nivel internacional. México ha invertido mucho dinero en la construcción de varias refinerías. Todos ustedes conocen la refinería Dos Bocas, que es la refinería más grande del continente, a donde pueden dirigirse todos los barcos gasíferos enviados desde Venezuela y nosotros convertirlo en combustible. México tiene una de las tecnologías más avanzadas, combinada entre tecnología estadounidense y tecnología rusa. Han desarrollado estas grandes instalaciones para convertir el petróleo crudo en todos sus derivados.
aceite, gasolina, gas natural licuado, GLP, queroseno y todos los derivados que se pueden encontrar en el petróleo crudo. Incluso la brea que se utiliza para el asfalto la produce México, y donde quiera que ustedes vean los camiones arreglando las carreteras, es muy probable que desde México se haya exportado el petróleo que se utiliza para la pavimentación de las autopistas. Pero Venezuela es el dueño de la materia prima. Aunque México tiene muchísimo petróleo, cantidades abultadas y muy bien distribuida en el Golfo, Venezuela descansa sobre un manantial petrolífero. Usted hace una pequeña perforación en Venezuela y sale el petróleo como si fuera agua. Además, en los territorios de Guyana se ha certificado que le pertenecen a Venezuela y se encuentran los mayores yacimientos, que ni siquiera se ha podido medir la cantidad de petróleo que se encuentran en estas áreas. Venezuela cuenta con más de 500,000 trillones de barriles de petróleo crudo, lo cual puede permanecer por más de 500 años sacando 10 millones de barriles de petróleo crudo todos los días y aún seguir siendo el país con las mayores reservas. Y a esto todavía no le hemos sumado el petróleo que le toca a Venezuela, del que se ha descubierto en Guyana. Tienen la cuarta reserva más grande de gas natural, es decir, que una unificación territorial entre Venezuela y México lo van a convertir en una potencia económica gracias a México, mientras México seguirá enriqueciéndose enormemente. Pero ya es un hecho el nacimiento del petropeso. Esta es una moneda que están creando los mayores productores de petróleo, y China está de acuerdo porque ambos países van a pertenecer al grupo de los BRIC. Pero ¿por qué razón el gobierno de Venezuela y el gobierno de México han llegado al acuerdo de crear una moneda para competir con los dólares? No solamente se va a competir con el dólar estadounidense en los ámbitos económicos y comerciales, sino que Estados Unidos ha obligado a todos los productores a vender el petróleo utilizando la moneda estadounidense, dándole la oportunidad de inundar los mercados de dólares y así seguir tomando deudas prestadas. Por eso hoy son el país más endeudado. Pero si México y Venezuela logran crear el petropeso, lo incorporan y hacen que todos los países que quieran comprarle gasolina o diésel o el mismo petróleo crudo tengan que hacerlo utilizando el petropeso, van a sacar los petrodólares de circulación y muy probablemente las dos monedas comiencen a competir con un mismo valor. Pero a pasar de los tiempos, cuando los mercados de divisas se den cuenta que la forma en que se manejan ambas monedas es una reflejada en la confianza que le dan los inversionistas y nada más, hablando del dólar estadounidense, mientras la otra, el superpeso mexicano, está respaldado por las mayores reservas de oro. Y a esto hay que sumarle las reservas que tiene México, la que tiene Venezuela y posiblemente la que tiene China, porque será una moneda que la usarán todas estas naciones. Es decir, que el peso mexicano probablemente vaya a duplicar en valor a los dólares de los Estados Unidos. Algo muy importante, ¿te gustaría a ti que Venezuela sea un estado mexicano? ¿Creen ustedes que esto va a traer abundancia económica y crecimiento para ambas regiones? Hemos visto a muchos venezolanos llegar a México tratando de ir a Estados Unidos, y una vez llegan a suelo azteca se han dado cuenta que México es un país rico y que ellos merecen algo parecido. Ya que Venezuela tiene muchos recursos, no se ha podido distribuir la riqueza equitativamente y tampoco han podido subtraer la cantidad de petróleo que estaba produciendo el país hace una década. Venezuela era el mayor productor de petróleo crudo, 10 millones de barriles todos los días, pero han caído a menos de 1 millón. 880,000 barriles de petróleo es lo que está produciendo Venezuela hoy. ¿Pero por qué razón ha habido un declive petrolero tan grande en el país con las mayores reservas? Porque Estados Unidos dejó de venderle los componentes para que puedan seguir haciendo perforaciones, y además los barcos cargueros que hacían negocios con las refinerías venezolanas como PDVSA han dejado de hacer negocios con ellos porque Estados Unidos le puso bloqueo a todas estas empresas. Pero si los países se fusionan y se convierten en provincias y en estados mexicanos, están libres de estas sanciones. Estados Unidos acusa a México de la inmigración,
pero no se han dado cuenta que las sanciones a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela son las que están trayendo esa afluente de inmigrantes, y lo que lo están provocando son ellos mismos por no liberarle la economía y la venta de los recursos naturales. Venezuela está analizando pertenecer a México, pero la pregunta más importante sería: ¿están los venezolanos de acuerdo y dispuestos a convertirse en un territorio más de México que le dé la oportunidad de seguir creciendo económicamente? ¿Están los mexicanos de acuerdo que México debe crecer territorialmente, incorporando a Cuba, Guatemala y ahora a Venezuela, que tienen las intenciones de pertenecer al país? Esto le da la oportunidad a México de convertirse en uno de los países con las mayores reservas de recursos. Estamos hablando de mucho oro, mucho petróleo, mucho territorio y además agua dulce, que es lo que están buscando la mayoría de países que están tratando de conquistar a otros. Los dos países serán muy ricos. ¿Se imaginan ustedes los dos mayores productores de energía y los dos países con las mayores ventas de combustible unido y convertido en una sola república, la República Mexicana, en unión con Venezuela, levantando los aires de unificación de otras naciones que también quieren pertenecer a México? Y por eso me gustaría saber si a ti te gustaría que tu país se unificara con México también. México con las refinerías y Venezuela con todo el petróleo y el gas natural. ¿Recuerdan ustedes cuando Estados Unidos compró Alaska, que cada milla le costó aproximadamente 7 centavos de dólares? En precios actuales, si Estados Unidos ofreciera por comprar Alaska el día de hoy, solamente pagaría 150 millones de dólares, pero eso prácticamente se los da un pozo petrolero al día al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que fue una de las mejores compras y una de las peores ventas por parte de Rusia a Estados Unidos. Eso mismo va a suceder en Venezuela, pero con la diferencia que Venezuela no está siendo vendida, sino que se está unificando con México, y las ventas del petróleo y la refinación de los combustibles se van a dividir las ganancias entre ambas naciones. Y aquí es donde nacerán nuevos imperios económicos, superando posiblemente a Estados Unidos en economía, ya que ustedes se imaginan cuántas ganancias van a tener ambos países por la venta de 10 millones de barriles de petróleo crudo todos los días. Y si este petróleo se llega a refinar y convertir en combustible, ¿cuánto dinero van a generar ambas economías? Esto será muy beneficioso para todas nuestras regiones. El nacimiento del superpeso, del peso petrolero, el petropeso, que también va a competir con los dólares y los va a destronar. Desde hoy, el peso mexicano le gana en fuerza a los dólares estadounidenses. Pero cuando se comienza a vender petróleo utilizando el petropeso, el dólar posiblemente desaparezca, porque la mayoría de países van a querer alinearse con una moneda que esté respaldada con el oro, como si lo está nuestra moneda mexicana. Ahora bien, ¿te gustaría que a México se unificaran Cuba, Venezuela y Guatemala? Me gustaría saber la respuesta de cada uno de ustedes en los comentarios. ¿Será beneficioso para los mexicanos y para los venezolanos, que ya no tendrán que emigrar ilegalmente, sino que podrán hacerlo libremente, porque habrá libre comercio entre los venezolanos y los mexicanos? Los leo en los comentarios, y no se olvide que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, tu canal de noticias para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo, y nunca se olviden que los queremos.